Bienvenidos todos al Satsang. Hoy tengo un reto muy emocionante, que es hablar de la virtud del mes y de los acuerdos de paz, del acuerdo número 3. Porque en la agenda, ¿tienes una agenda? Pero, entonces tenemos una agenda espiritual, la cual es, como dice Swami Ramananda, es oro puro, es un tesoro. Y en esa agenda, cada mes, pues Swami Shivananda recomienda cultivar una virtud. Entonces, la idea es que cultivemos esa virtud cada mes y en los satsang pues compartimos un poco acerca de ella, cómo cultivarla y de qué se trata. Pero adicional a eso, nuestra querida profe Nirmala escribió este libro, que es muy bonito, muy interesante, se llama Acuerdos de Paz para los Ciudadanos. Si no se la han leído, se los recomiendo muchísimo, es algo muy práctico. Y este año ella se dio cuenta que en Hogares Claret, cuando le mandaron el calendario del año, en cada mes de Hogares Claret pusieron uno de estos acuerdos. Entonces fue como impactante, impresionante, y ella le dio también valor, y entonces en la próxima agenda lo quiere poner, tanto la virtud como el acuerdo de paz. Entonces este año estamos haciendo el intento de combinar las dos cosas para cada mes. Entonces, la virtud de este mes es el, ¿alguien sabe? Cora. El Cora, súper bien. Y el acuerdo de paz de este mes, ese sí es más difícil, ni yo me lo sabía, pero ya es muy importante saberse. Entonces el acuerdo, bueno, les voy a hacer como un pequeño resumen de esos acuerdos de paz que Nirmala los habló los satsang pasados, muy corto. Pero entonces la invitación desde los acuerdos de paz, esto surgió por el proceso de paz en Colombia, y lo que ella hizo fue pues poner la práctica de yoga en práctica, pues en pasos, de acuerdo a lo que podemos hacer nosotros por la paz del mundo. Realmente es como dar nuestro sí a la paz desde lo que podemos hacer, que es encargarnos de nosotros mismos. De hecho, Gandhi lo dice muy bonito y dice así. Dice, pues como de encargarnos de nosotros mismos. He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona. Esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo. Entonces ese es como el reto desde los acuerdos de paz. Entonces el primer acuerdo de paz habla de hacer una práctica espiritual. Y cuando habla de tomar ese acuerdo, es hacernos responsables de nosotros mismos, entonces hacernos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar, de nuestra paz interior, porque sabemos también desde el yoga y desde las enseñanzas que solo va a haber paz, y eso nos enseña Swami Vishnu, cuando todos los individuos estén en paz. Entonces nos encargamos de nosotros mismos y ese es nuestro primer acuerdo para la paz interior y para la paz exterior. El segundo acuerdo es hacer la vocación. Voy a ejercer mi vocación trabajando en algo que beneficie al mundo, a todos los niveles y a todos sus seres. Y voy a asegurarme de que el producto que haga o el servicio que preste le pueda ayudar a todos. Entonces estos dos acuerdos, de hecho ya dice pues que con eso es suficiente, que los otros son importantes, pero que estos son los más importantes. Pero solo imagínense eso. Si todos hiciéramos una práctica espiritual y estuviéramos haciendo nuestra vocación, o sea, sirviendo al mundo con nuestra vocación, pues ya el ambiente sería muy diferente, solo con esos dos acuerdos. Realmente los otros, siento yo, nos ayudan a que estos dos sean realidad también, a que nosotros podamos hacer una práctica espiritual y hacer nuestra vocación. Entonces el acuerdo de hoy, el acuerdo número 3, dice así: recuperar la sabiduría ancestral. Es muy importante y dice: voy a recuperar la sabiduría ancestral estudiando las escrituras sagradas, idealmente con un maestro que las conozca y encarne su sabiduría. Esto es una transmisión directa de corazón a corazón. Eso es muy importante como decirlo y aclararlo, porque es idealmente que sea así, porque según los yogis, solo a través de esa transmisión directa es que podemos lograr conocer la verdad. Entonces, como para la mayoría de nosotros pues no es el caso que tengamos un maestro que experimente yoga, o sea, que experimente la unión,
Inicialmente, entonces, lo que hacemos es suadiaya, que es estudiar las escrituras sagradas. Sin embargo, como ese es el caso de nosotros, pues ponerle la intención de verdad conocer la verdad va a hacer que eso se dé, o sea, que el maestro, por ejemplo, aparezca, o que el avatar o el Ishtadevata que rige esa escritura que yo estudie se revele ante mí y me muestre esa verdad. Entonces, ahí el acuerdo habla de hacer suadhyaya en el nivel de nosotros, sin embargo, aspirando siempre a encontrar un maestro que nos guíe y que nos haga esa transmisión directa. Ya ahorita hablamos un poquito más de eso, pero es para que lo conozcamos y ahí tengamos ya el contexto de acuerdos de paz. Muy bien. Entonces, voy a hacer un contexto del Corán. Y luego lo vamos a hablar. Van a ver cómo se va a lograr, si Dios quiere. Entonces, hablamos ahora de cultivar las virtudes. Eso parece desligado, pero déme tiempo. Entonces vamos a hablar del coraje. El coraje es una virtud, todas las virtudes son muy importantes, es como los llamas y los no llamas, ¿cierto? Todos tienen mucha importancia. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de llamas, ¿cuál es el llama que dice Shivananda y que dicen los sabios base y más importante? Ahimsa. Es la base de las bases, es la no violencia. Y el coraje es la cualidad principal para un aspirante espiritual. Y eso lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 16, cuando él empieza a nombrar las cualidades. Ese capítulo es como de lo divino y lo demoníaco, y él empieza a decir pues como las cualidades de lo divino, y la primera es abhaya. Abhaya es sin miedo. Abhaya es sin miedo. Entonces es muy importante por muchas razones. O sea, hoy no voy a hablar del miedo, que es lo opuesto, porque ya lo hemos hablado mucho. Hay una charla este mes, muy invitados, pero sobre el miedo. ¿Hay dos? Ah, ok, hay dos. Sobre el miedo. Entonces me quiero enfocar mucho como desde la parte del coraje, como por decirlo desde la acción positiva. Entonces, pero seguro va a nombrar el miedo, pero no muy profundamente. Entonces, primero, el coraje es una cualidad que necesitamos cualquier aspirante espiritual, y de hecho pues para sostenernos en esta vida necesitamos el mínimo de coraje, porque si no, no podríamos hacer nada. ¿Qué es el miedo? Es que cuando me pongo a analizar el miedo y leyendo también es exactamente lo contrario al amor, porque uno cree que lo contrario al amor puede ser el odio, pero realmente lo que hay detrás de un acto que no es amoroso es miedo. Y si nos ponemos a analizarlo ahorita, como con las prácticas que les voy a proponer, nos vamos a dar cuenta que si nos analizamos en el autoanálisis un poquito, nos damos cuenta que detrás de cada una de las cosas que nos sacan de nuestro centro, cada una de las emociones fuertes o las cosas que nos irritan, lo único que hay, o lo de fondo que hay, es miedo. El miedo. Entonces ese miedo no nos deja avanzar, no nos deja conocer la verdad. Nos ata, o sea, es una atadura grandísima, grandísima, y es tan grande y tan fuerte que nuestra sociedad está basada en el miedo. Todo lo que nos recibimos en todos los medios, todo lo que recibimos de hecho en el colegio, ya desde la familia, está basado en el miedo, porque el miedo es la forma de volvernos débiles, de olvidar más fácilmente nuestra divinidad a través del miedo, porque como es lo contrario al amor y lo que somos en esencia es el amor, entonces ese es como el camino para que lo olvidemos, llenarnos y llenarnos de miedos. Entonces, por eso es tan importante cultivar el coraje. Entonces, hay miedos en todos los niveles, ¿cierto? Hay miedos que nosotros conocemos y detectamos de nosotros mismos, ¿cierto? Le tengo miedo a las cucarachas, le tengo miedo a las alturas, cosas así como que uno sabe que le genera algo, ¿cierto? Cada uno tendrá y conocerá sus miedos. Sin embargo, hay otros miedos más sutiles que no detectamos,
pero que nos dominan y nos manejan todo el tiempo. Entonces ahí, ¿cómo detectar los miedos? Entonces, a ver, ¿qué hago? No, eso todavía no. Voy a hablarles ahora mejor de la unión de las dos cosas, del acuerdo de paz y el coraje. Entonces, hablamos de el Swadhyaya como una práctica muy importante para darnos cuenta, pues para tener paz, ¿cierto? Pero si hablamos de yoga, cuando decimos yoga, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la meta del yoga? ¿O cuál es la meta de cada uno a través de la práctica del yoga? Liberación, moksha, conocerme, amor, ¿cierto? Dios. Entonces, para todo eso, pues para conseguir eso tenemos muchas prácticas y Swadhyaya es una muy importante y hay un ejemplo muy vivo y muy conocido de cómo a través del estudio pues del Swadhyaya una persona se ilumina y ese es el Bhagavad Gita. Pero entonces ahí hay algo muy bonito con el Gita, con el Bhagavad Gita, y es que finalmente, ¿qué fue lo que conocen? El Bhagavad Gita. ¿Alguien no tiene idea? Levante la mano, tranquila. Entonces, el Bhagavad Gita. Ok, perfecto. El Bhagavad Gita es una escritura sagrada. Cuando hablamos de Swadhyaya, ahora voy a empezar por ahí, qué pena, pero es que son demasiadas cosas. Voy a empezar por Swadhyaya para que comprendamos allá. Entonces, Swadhyaya es una de las 20 instrucciones espirituales que nos da Swami Shivananda. Y Swadhyaya es el estudio de las escrituras sagradas. De hecho, dice estudiar sistemáticamente el Gita, el Vishnu Sahasranama, la Lalita Sahasranama. Hay muchas escrituras sagradas, la Biblia, cualquiera, el Corán, cualquier escritura, y estudiarla media hora o una hora diariamente y sistemáticamente. Entonces esa es una instrucción pues, espiritual y como lo explica Swami Shivananda, que es muy bonito porque así como el satsang es una práctica, así como existen otras, muchas, a las asanas, los pranayamas, muchísimas, el Swadhyaya es una y a veces no le damos importancia. Entonces quiero hoy, aprovechando que ese es uno de los acuerdos de paz, como sembrar la semilla de la importancia de estudiar sistemáticamente una escritura. Y aquí Swami Shivananda, que es el que comenta estas instrucciones, lo dice de una forma muy bonita y él nos habla de la gratitud. Entonces nos dice que todos los seres, pues si nos damos cuenta y somos como conscientes de eso, tenemos todo por agradecer, o sea, no hacemos nada solos. Sí, aquí hay un ejemplo que yo sé que a Nirmala no le gusta mucho porque habla del petróleo. Entonces él, por ejemplo, dice, para yo estar aquí hoy en esta conferencia tuve que coger un carro, ese carro tiene gasolina, esa gasolina la sacaron de la tierra, entonces no es el mejor ejemplo, pero así todo, o sea, para yo estar aquí tuve que haber comido ayer o tuve que haber descansado, todo lo que hago no es pues porque yo lo haga, porque yo haga algo. Realmente hay muchos seres involucrados en que las cosas pasen para que yo pueda estar aquí, por ejemplo, ¿cierto? Entonces él habla todo el tiempo de la gratitud y habla que es una gran virtud del ser humano, el agradecer. Y dice, hay como cinco, él dice, sacrificios por los cuales debemos estar agradecidos. Y entre esos, pues el primero, por ejemplo, es estar agradecidos a nuestros ancestros. El otro es estar agradecido a todos los devas porque pues todo funciona perfecto, el sol sale, la lluvia, el agua, pues todo está en sincronía y en armonía. El otro es estar agradecido con todas las criaturas, los insectos, con todo lo que existe, porque también hace pues que todo esté en armonía. Estar agradecido también, dice aquí, estar agradecido por quien llega y me pide un servicio. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y alguien llega y me pide posada o me da como la oportunidad de servir, entonces debo estar agradecido por eso.
Y el quinto es el Rishi Yagna, se pronuncia Yagna, y es estar agradecido por la guianza o por las instrucciones particulares que me den, las inspiraciones y por toda la protección que viene de los sabios. Y él dice que ahí están las escrituras, que debemos estar muy agradecidos de que existan las escrituras sagradas, de que existan pues como eso compilado, toda la sabiduría en una escritura sagrada. Y la forma de agradecerlo es estudiándolas, es conociéndolas, es acercándonos a ellas y sacar de ahí pues como todo su jugo y toda su esencia para nosotros poder también inspirarnos y iluminarnos. Entonces dice Swami Shivananda acerca de esto, perdón que está en inglés y no es que sepa mucho inglés. Entonces dice, Swadhyaya se estudia sistemáticamente las escrituras sagradas acorde con tu práctica espiritual o tu religión, lo que sea que practiques, y dice, escrituras sagradas deben ser, las escrituras sagradas respaldan tus pensamientos, o sea, van a influir directamente en tus pensamientos, y a medida que puedes tener puros pensamientos, esto te va a inducir, se dice así, a seguir estudiando escrituras sagradas. Entonces, esto es como un ciclo que a medida que yo estudio las escrituras se purifica mi mente, a medida que mi mente se purifica, yo voy a estudiar mucho más las escrituras sagradas. Entonces, una escritura sagrada es el Bhagavad Gita, y en el Bhagavad Gita está el ejemplo perfecto de tener mucho miedo y no querer luchar. Ese es el caso de Arjuna. Entonces el Bhagavad Gita es una escritura sagrada que habla de un guerrero, que su misión en la vida, su dharma, es un guerrero, su casta, y lo que debe hacer es luchar. Para eso nació, para luchar. Pero tiene una crisis de miedo, de nervios, y no lo quiere hacer. Y eso es lo que a todos también nos pasa. Entonces es el mejor ejemplo para ver cómo además Krishna, que es el maestro, le enseña cómo tener coraje, cómo empoderarse y cómo hacer su dharma, su misión. Entonces, Krishna, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, empieza con Arjuna es el guerrero, con choques eléctricos, entonces le habla del alma inmortal, ¿cierto? Entonces le dice, igual no te vas a morir, el alma nunca se muere, y le empieza a dar enseñanzas del Jnana Yoga. Pero él está tan confundido, tan asustado, tiene tantos nervios, que no entiende eso. Entonces Krishna le empieza a hablar de Karma Yoga. Entonces Karma Yoga es la primera práctica que habla el Bhagavad Gita y la cual nos inspira y nos ayuda a empezar a desarrollar también el coraje. Entonces en el Bhagavad Gita, como escritura sagrada, están los 4 caminos del yoga, y lo que dicen es muy bonito y se los quiero decir porque a veces, yo les dije ahorita, los miedos están en diferentes niveles. Y vamos a ver como el más práctico que podemos nosotros ya empezar a trabajar, y otro que como diría como a largo plazo, pero que es el más seguro, porque si uno trabaja en el miedo, a veces el miedo a largo plazo va a ir a la causa del miedo y del problema. Entonces en el Gita, cuando hablan de Karma Yoga, hablan de limpiar el corazón, de purificar nuestra idea de separación. Y solo a través de ese servicio del Karma Yoga podemos empezar a enfocar la mente para meditar y para poder conectarnos con la divinidad. Cuando logramos conectarnos con la divinidad a través de la meditación, desarrollamos también amor a través de esa meditación por la divinidad, por la unidad. Y cuando amo, conozco la verdad a través del Jnana Yoga. Entonces ahí están los 4 caminos que nos enseña Krishna en el Bhagavad Gita para tener coraje y poder así pues recordar la meta de la vida, porque finalmente eso es lo que hace también con Arjuna, recordarle para qué nació, para luchar. Y cuando hablamos de tener miedo, muchas veces tenemos mucho miedo y por eso no logramos conectarnos con nuestro Dharma, con nuestra misión, porque nos da miedo. Entonces, esta es la mejor enseñanza como escritura para tener coraje y recordar nuestra misión y vivir de acuerdo también con la verdad.
Entonces, recordamos, ahí como para no perdernos entre tanta cosa, que el Bhagavad Gita nos enseña y nos inspira. A través del estudio del Bhagavad Gita podemos adquirir mucho coraje y mucha valentía, porque como dice Swami Brahmananda, el Gita es una enseñanza tan linda y tan pura y nos llega tan fácil porque no es la historia de un monje que se fue a una caverna. Entonces uno diría, si fuera la historia de un monje que se fue a una caverna y meditó por años y se iluminó, uno diría, eso definitivamente no es para mí. Pues yo estoy en el mundo, hago otras cosas, entonces no es para mí. Pero lo valioso, una de las cosas muy valiosas del Gita, es que es de un ser que está en el mundo y que realmente la batalla es nuestra batalla interna diaria. Entonces es absolutamente práctico para todos nosotros. Y ahí le hago publicidad al Gita, hay un curso del Gita en este momento, martes y jueves aquí en Laureles. Por si lo quieres conocer, es súper bonito, súper valioso, y para quienes no lo conocen, para que se inspiren. Hoy a las 7. Hoy a las 7. Bueno, entonces, ya ahí conectamos, ¿cierto? Quiero recordarles algo, y es que yoga, díganmelo ustedes, ¿de qué se trata finalmente yoga? O sea, nuestro camino es muy difícil como Nirvana, tienen que ver. Ya, más fácil. No, les voy a contar algo y ustedes me dicen que es yoga. Más dinámico, más, ¿cómo se dice? Más práctico, más fácil. Entonces, dice Swami Shivananda que yoga es muy fácil, dice Swami Shivananda. Iluminarse es muy fácil. Lo difícil es, no digan nada, tranquilos, es lo siguiente. Hagan de cuenta que estamos en una habitación oscura y yoga es prender la luz, o sea, es muy fácil. Pero, ¿qué es lo que es un poco más difícil? Encontrar el porque todo está oscuro, encontrar el switch. Entonces, ¿qué es ese encontrar el switch? ¿Switch? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso encontrar el switch? ¿Qué es eso? La guía, el mapa. No, iluminarse. La práctica espiritual. ¿Por qué se trata? Es de purificar. Lo que dice Swami Shivananda es que es muy fácil prenderlo, pero es muy difícil encontrarlo. ¿Y qué se trata? ¿Cuál es el camino de encontrarlo? Es el camino de la purificación. Entonces no iban a llegar. Pero... No. Ni con cuento. Entonces, el camino para prender el switch, o sea, para iluminarnos, se trata simplemente de purificación. La práctica espiritual se trata de purificar. Porque yoga significa unión, pero realmente uno piensa que unión es juntar dos cosas que están separadas, y no se trata literalmente de eso. Se trata de purificar nuestra mente para darnos cuenta que Dios, o esa verdad, siempre ha estado. Es lo que permea todo. De hecho, la ignorancia, no poderlo ver, es porque todo el tiempo nos estamos identificando con lo que creemos que es, y no podemos ver como el underline, como lo que está al fondo de todo lo que vemos. Perdón, pero yo lo escuché en inglés y no sé exactamente la traducción. Entonces es lo que está detrás de todo, y eso es lo que hace la purificación. Es muy bonito porque finalmente no es ir a algún lugar, es purificar y darnos cuenta que siempre estuvo, Ayer leímos, en el mensaje que salió ayer en la puya, decía, ver a Dios es ser Dios, o sea, no hay que ir a ningún lugar para encontrar la divinidad, está aquí. Entonces el camino se trata de purificación, y ahí lo que les quiero decir es que hay muchas formas de cultivar las virtudes, muchas, y hoy hablar de dos, desde el Raja Yoga y desde el Bhakti Yoga. Sin embargo, como la totalidad, o sea, como lo más grande, en general, es la práctica espiritual, en general. ¿Por qué digo eso? Porque el camino se trata de purificar, ¿cierto? Pero si no hago nada, no se va a purificar. O sí se va a purificar. De hecho, Swami Brahmananda, cuando le decían como, le hicieron una pregunta como,
si uno no hace práctica espiritual, pues solo con nacer uno evoluciona, pues evoluciona un poquito porque quema karmas, pero igual cultiva más karmas, entonces sigue naciendo y naciendo. Solo a través de la práctica, pues voy a tener ese ciclo de nacimientos, pero solo a través de la práctica. Y quiero hacer mucho énfasis en eso, porque lo sentí mucho esta vez, y es que uno muchas veces desde la mente cree que puede cambiar algo, y puede analizar, entender, por eso pues leemos, por eso escuchamos pues, las enseñanzas, pero solo a través de la práctica va a ocurrir, yo digo, la magia. Porque por más que uno quiera vencer algo, por ejemplo el miedo a algo, y entonces a uno le dicen muchas formas, muchas cosas, no, pero eso no le da, mire, no le pasa nada, hágale, pero uno se muere de miedo. Entonces, solo a través de una práctica espiritual va a ocurrir la magia que un día no siente miedo. Y no desde aquí, no desde ya no debería sentir miedo, es que eso es muy bobo, ¿yo por qué va a sentir miedo de las cucarachas? ¡Qué bobada! No es posible. Solo un día, mágicamente, veo una cucaracha y digo, divina, ¿yo por qué le tenía miedo? Entonces, solo a través de la práctica. Y voy a decir este ejemplo que no sé si lo dice Swami Shivananda, que es súper sencillo, que lo he dicho muchas veces, acerca de la práctica, pero si uno no hace práctica y solo se queda con escuchar y con leer y como, ay, tan bueno, sí, tan bueno para los que practican algún día. Entonces es como si fuéramos a un restaurante en la puerta y uno lee la carta y lee, se babea, qué cosa tan rica, deliciosa, la cierra, se va para la casa y llega y se siente muy insatisfecho y no entiende por qué. Exactamente es con la práctica. Si solo leemos, si solo escuchamos, pero no hacemos nada de práctica, nos seguimos sintiendo igual de insatisfechos. Y de hecho decimos, esa práctica pues definitivamente no sirve, pero nunca la practicamos o la practicamos muy poco, entonces no podemos sacar los frutos de esa práctica. Entonces eso como globalmente, para cultivar cualquier virtud, para transformar nuestro carácter, para hacer los cambios que queramos en nuestra vida y así conseguir más paz, más felicidad, buena voluntad, iluminación, es la práctica. Entonces voy a hablarles de dos prácticas en particular para cultivar el coraje o cualquier otra virtud. Entonces voy a hablarles primero de la que más me gusta y la que más practico, que es la del Bhakti. Entonces desde el Bhakti Yoga hay algo aquí. Este librito de pensamiento de las 12 virtudes no me gustaba, la verdad. Ayer lo leí más y me gustó mucho, pero es pura expectativa. Yo decía, pensamiento sobre las 12 virtudes, entonces por ejemplo si veo el coraje, yo esperaba que me dijeran qué es el coraje, cómo es el coraje, y nunca habla del coraje, entonces yo no entendía. Entonces ayer que lo leí, me di cuenta que obviamente si lo escribe Swami Shivananda es perfecto. Entonces lo que hace Swami Shivananda es hablar de todas las cosas que nos ayudan a vencer el coraje. Y entre ellas habla el miedo, perdón, y adquirir el coraje. Muchas gracias. Entonces, aquí hay muchos debates, y por eso me gusta. Entonces, les voy a decir algo. Entonces, como estrategias para vencer el miedo o para adquirir una cualidad, en este caso vamos a hablar pues específicamente del coraje. Entonces, esperen un momento. A ver por dónde lo hacemos. Bueno, es que este es muy global y muy bonito. Entonces, lo primero que dice es recordar a Dios en todo momento. Si yo recuerdo que Dios existe, no allá en el cielo, sino aquí, está aquí conmigo, no voy a tener miedo, es muy difícil. Pero es como les decía ahorita, teóricamente Dios puede existir y me muero del miedo. O sea, si no lo incorporo en mi corazón como una vivencia, me sigue dando mucho miedo. Entonces, recordar a Dios en cada momento, creo que lo hemos escuchado mucho, es como una práctica del Bhakti, es muy importante recordar a Dios, ¿cierto? Entonces voy a leer algo que dice aquí Swami Shivananda acerca de eso y les digo también como una estrategia para recordar. Les dice, crea el hábito, esto está en el coraje, de recordar a Dios en todo momento, domina los sentidos, conserva el equilibrio en el placer y el dolor, en el calor y el frío, en la alabanza y la censura. Ten inquebrantable fe y una devoción sin desmayo en Dios. Entonces, como les dije ahorita, el miedo es lo contrario al amor, el amor es Dios. Entonces conectarnos desde el amor en las situaciones de miedo
nos va a ayudar. Entonces, como les digo, teóricamente uno está muerto de miedo y no se acuerda que Dios existe, simplemente muere de miedo. Entonces, ¿qué hacer para que en esos momentos yo me acuerde que Dios existe? Desarrollo, por ejemplo, ahí la fe, la confianza, la entrega. Entonces hay muchas prácticas, una de ellas es la repetición del nombre divino, que en mi caso, para mí era como leer la carta y no comerme nada. Entonces era como, ve, ellos dicen que tiene como mucho poder, y todo el mundo, pues mucha gente, y vuelvo y leo de otro maestro y dice lo mismo, y como que, pero yo muy resistente, como a eso. De hecho no hacía mucho yapa. Entonces me di cuenta, después de que tantos dijeran, ya era como carteles por toda parte, que realmente es lo más poderoso que hay para sentir la presencia divina, para invocar la presencia y para sentirlo más cotidianamente, más diariamente a Dios en cualquier situación. Para que deje de ser teórico, la repetición del mantra nos ayuda a que sea más práctico y más vivo la presencia, recordar que Dios existe. Voy a leerles aquí otra que habla de devoción, porque entonces cuando hablamos del Bhakti hablamos de prácticas como recordar a Dios, como sentir confianza, como sentir fe, sentir entregas. El vigor y la intensidad de la devoción depende de una entrega completa y del sacrificio. Como la mayoría de las personas siguen teniendo deseos sutiles de secreta complacencia, su devoción no progresa. Los dos obstáculos que se oponen en la entrega son el deseo y el egoísmo. Sabemos que, por ejemplo, del deseo surgen muchos miedos. Cuando uno desea algo ciegamente, surgen muchos miedos, porque surge el miedo a perder, por ejemplo, porque sabemos que las cosas pues cambian, es su naturaleza. Entonces cuando deseamos cosas que van a cambiar, casi que inmediatamente surge el miedo porque pues ya sabemos, en el fondo sabemos que se va a ir, que se va a perder, que se va a acabar. Entonces desde ahí, por eso él dice como los obstáculos que se oponen a eso, a esa entrega y a esa confianza, es el deseo y el egoísmo. Bueno, hay algo también que es del Bhakti y es la oración. La oración es un arma, dice Gandhi, un arma pues fundamental, y dice él, no es para entretener viejitas, lo dice Gandhi, y es muy bonito porque mi hermana lo dice mucho. Entonces la oración es, dice él, el arma más poderosa que tiene el ser humano. Y voy a leerles algo aquí de Swami. Es una práctica del Bhakti Yoga, y cuando uno está orando, pues desde la religión católica yo me acuerdo cuando oraba que pensaba pues que Dios me escuchara allá arriba, tal. Pero cuando empiezo a orar desde el querer comprender que la divinidad está en mí, se hace totalmente distinto, porque me estoy comunicando es con mi ser interior, con mi divinidad, con lo que yo soy en esencia. Entonces cobra todo el sentido y toda la fuerza. Entonces dice Swami Shivananda, la plegaria tiene una poderosísima influencia. Mahatma Gandhi encomienda la plegaria. Si la plegaria es sincera y procede de lo profundo de tu corazón, derritirá enseguida el corazón del Señor. Y también nos habla de la fe. Todo esto es de Swami Shivananda, del coraje. Cultiva una fuerte fe en Dios. La fe es la puerta que conduce a Dios. La fe puede hacer milagros. Actúa siempre con fe y determinación. Ten firmeza en tus resoluciones y fortaleza en tus determinaciones. Entonces, desde el Bhakti, estas son pues las prácticas: recordar a Dios, hacer oración, y hay algo muy lindo que les quiero compartir, y es el pedir en la oración. Porque hay veces, por ejemplo, con los miedos, como les dije ahorita, hay unos que uno conoce, pero los que no conocen, les voy a decir ya cómo identificarlos, porque no quiero que se acabe sin decirles eso, que me parece muy importante, que son los más sutiles, es a través del autoanálisis. El autoanálisis es, pues, Swami Brahmananda, que es un monje de la tradición, nos dice que la agenda, que el diario espiritual es oro puro,
y lo dice específicamente por el autoanálisis. Todo es muy importante, pero él dice a través del autoanálisis es la única forma que yo tengo un proceso rápido espiritualmente, porque solo a través del autoanálisis yo empiezo a detectar qué debo cambiar en mi carácter, por ejemplo, en mis emociones, qué me está moviendo y voy directamente como a la causa y lo transformo. Entonces, el autoanálisis es, por ejemplo, es darnos cuenta, como les dije al principio, que detrás de todo eso hay miedo. Entonces, por ejemplo, en el día me irrité por algo. O sea, ¿cómo se hace el autoanálisis? Porque a veces se nos hace un poquito difícil. Yo lo hago así, en mi forma. Pero a mí me ha funcionado un poco así como por práctico. Yo analizo los momentos en que no estuve como en mi centro, cuando me dio rabia o cuando tuve cualquier emoción fuerte, o celos, o envidia, o cualquier cosa. Analizo qué pasó ahí, qué hay detrás de eso. Entonces, ¿miedo qué? Miedo a perder, miedo a que no me reconozcan, miedo a que vean que no soy lo que creen que soy, miedo a 1000 cosas que tenemos. Entonces, cuando detectamos esos miedos más profundos, ahí es cuando surge más entrega, porque yo sola no los puedo cambiar. Solo a través de la ayuda divina puede ocurrir la magia. Entonces, cuando nos empezamos a observar, dice mucho en la agenda, como es un camino de purificación, si yo no me observo, pues todo está como bien, ¿cierto? Pero solo a través de observarme me doy cuenta que hay muchas impurezas. Y de hecho dicen ahí en la agenda que cuando uno se empieza a observar, se empieza a dar cuenta qué impurezas tan grandes tiene. Antes no las podía ver porque no era consciente, pero a medida que se observa empiezan a surgir. Entonces, quería decirles esto como último, que ya se me acabó el tiempo, para hablarles del Bhakti como esa parte de la devoción y de la oración. Entonces, quiero leerles algo aquí. Este libro es Mother Mira, es una encarnación de la Madre Divina, y ella da pues todas sus enseñanzas en silencio, y esto es una entrevista, pues le hacen preguntas sobre cosas, y aquí esta pregunta es: ¿cuál es la importancia de preguntar a la divinidad por algo? De decir, ¿qué pedirle? Dice, preguntar por algo. Entonces dice, si tú quieres algo, como amor, verdad, coraje, por ejemplo, tú debes pedir por eso, preguntar por eso. O sea, comunicarte dentro de tu oración, dentro de tu relación con Dios, pedir eso. Si tú pides a Dios por algo noble y amoroso, tú lo recibirás. Pero tú debes preguntar con todo tu corazón. Ese es el elemento fundamental de la oración. Pedir con todo tu corazón. Y así, todo tu corazón puede vaciarse y así Dios lo puede llenar. ¿Qué es pride? Orgullo. Sí. Si hay un poquito de orgullo dentro de ti, en tu corazón, entonces no se va a poder llenar mucho de Dios. Solo Dios quiere darte todo, pero debes aprender cómo entregarte a Él. Y por eso necesitas entrega. Recompensa. La recompensa de la entrega es dicha y conocimiento. Entonces, esa es mi invitación a través del Bhakti Yoga, cuando queremos transformar los miedos en coraje, desde los más evidentes, físicos, emocionales, como los más internos desde nuestro carácter. Cuando los descubrimos es lo primero al menos, y si no los descubrimos, entonces pidamos porque los podamos ver y descubrir para poder transformar esas emociones. Porque si yo descubro, por ejemplo, que tengo celos, envidia, rabia, me quedo ahí, a veces hasta me justifico en tenerla. Entonces, pedir en que pueda ver lo que hay detrás de esa emoción, que para mí es evidente en ese nombre, en ese sentido, que se me revele qué es lo que hay detrás, y así poder ir a la causa y poderlo transformar. Y del Raja Yoga les recomiendo que lean la agenda cómo cultivarlo, que también es muy bonito y muy práctico. Yo les recomiendo lo del Bhakti porque es lo que yo más practico, pero también desde el Raja Yoga con el autoanálisis es
pues tener el deseo de cultivarlo, o sea, conocer todas las ventajas de tener coraje y no miedo, también saber todas como lo negativo de tener miedo, todo lo que me limita, todo eso, y tener estrategias claras también de cómo vencer, de conocer las situaciones exactas donde sé que me muero de miedo y cuando lo vaya a encontrar, ¿qué voy a hacer? O sea, claramente ir preparado en cómo voy a enfrentar eso. También las autosugestiones nos ayudan mucho, como sentir el coraje, repetirnos en nuestra meditación o en nuestra relajación, yo soy coraje, recordarlo, repetirlo y repetirlo. O tener, por ejemplo, la frase de Swami Shivananda cuando dice ruge om, 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 no hagas me, como una oveja, ruge om, 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 como un león de Vedanta, recordando nuestra divinidad, entonces como que eso nos da coraje y nos fortalece. Entonces, estrategias así podemos usar. Bueno, creo que ya es suficiente. ¿Puedo compartir una cosita que aprendí la semana pasada? Total, claro. Como la visión de la salud como coraje. En la tradición amazónica se entiende la salud como cuando somos cazadores. ¿Sí? ¿Qué hace un cazador? Sabe que necesita y hace las estrategias necesarias para conseguirlo. Es como un coraje. Y la enfermedad se entiende como ser la presa. ¿Sí? Como el conejo que está así como nervioso, sale de la madriguera y se escapa. Entonces un poco uno puede estar de pronto físicamente enfermo, pero si tiene coraje y es cazador, está saludable. Súper, y ser cazador lo relaciono totalmente con ser cazador de nuestra mente, ser cazador de mis emociones a diario, porque todos los días desde que nos levantamos somos cazadores de nosotros mismos, de esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese miedo? ¿Qué está pasando con esa inseguridad? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo cazo con coraje y tener coraje para verlo. Es que realmente el autoanálisis es tener coraje para mirarme, para decir, sí, tengo miedo, sí, tengo esto, sí, siento eso. Y tener el coraje de transformarlo. Por eso es la virtud más importante para un guerrero espiritual. Listo. Entonces, hasta ahí. Muchas gracias. Vamos a hacer las oraciones finales. Recuerden que están en el curso de Bhagavad Gita. De verdad, no se pierdan esta oportunidad. Es un buen karma llegar al curso de Bhagavad Gita. Espero que tengan ese buen karma de llegar a esta enseñanza tan bonita y tan profunda.